Bien, entonces este es un sistema homogéneo que tiene n ecuaciones, fíjense, vamos a contar 1, 2 hasta n, con m incógnitas, que son en este caso C1, C2 hasta Cm. Pero nosotros habíamos supuesto, para empezar a plantear este desarrollo, que estábamos suponiendo que m era mayor que n, y nos adelantamos en el futuro que íbamos a llegar a una contradicción, que no podía ser. ¿Por qué en este caso nos damos cuenta que no puede ser? En este caso, el sistema que está planteado aquí como número 5 tendría más incógnitas que ecuaciones. Según un teorema, todo sistema homogéneo que tenga más incógnitas que ecuaciones, entonces admite un número infinito de soluciones. Es decir, las incógnitas C1, C2 hasta Cm no necesariamente son cero. Pueden ser otros valores, dado que admite infinitas soluciones. Entonces, queremos que la ecuación 2 se satisfaga. Fíjense que esta ecuación se va a satisfacer, esta ecuación que es de donde salieron C1, C2 hasta Cm, se va a satisfacer igualado al vector 0 del espacio vectorial, sin que necesariamente todos los escalares sean iguales a 0. Es decir, se va a satisfacer también con otras soluciones de esas infinitas que nosotros estamos hallando en este caso. Es decir, es posible armar una combinación lineal de los vectores U1, U2 hasta UM, que son una base, igualados a 0, sin que necesariamente los escalares involucrados aquí sean todos 0. Eso contradice que es una base, porque esta combinación lineal, como los vectores U son linealmente independientes por ser una base, esto tiene que ser necesariamente 0 todo. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión que lo sé, que este sistema que se arma aquí admite infinitas soluciones. Es decir, aparte de los valores 0 para C, para C1, C2 hasta Cm, hay más soluciones. Por lo tanto, diría que S1, que es el conjunto de vectores formado por todos los U, sería linealmente independiente, y esto es una contradicción porque S1 era una base. Por lo tanto, tenemos que descartar la suposición que M pueda ser mayor que N. Entonces nos queda que M es menor o igual que N. Haciendo un análisis similar, pero cambiando los valores, cambiando los vectores con los cuales arrancamos, pero de manera similar a como acabamos de hacer, podemos suponer que N es mayor que M y llegamos a una contradicción. Tampoco con un análisis y una conclusión similar a la que acabo de hacer, en este caso pues se va a contradecir que el vector S2 sean linealmente independientes, y por lo tanto también se va a descartar esta posibilidad. Vamos a dejar como ejercicio al estudiante que afine los detalles de cómo descartar que N no puede ser mayor que M. Por lo tanto, como conclusión, si ninguno de los dos puede ser mayor que el otro, entonces nos queda que necesariamente los dos números naturales tienen que ser iguales, M igual a N, y llegamos al resultado que establecía el teorema. Dos bases diferentes de un espacio vectorial deben tener la misma cantidad de vectores. Bien, continuamos. Entonces ahora vamos a introducir el concepto de dimensión de un espacio vectorial, basado entonces en los dos teoremas que ya nos establece claramente algunas propiedades de las bases. Decimos así: si un espacio vectorial B tiene una base con un número finito de vectores, ya sabemos que si tiene una base con un número finito de vectores, cualquier otra base tiene que tener la misma cantidad de vectores, por el teorema inmediatamente anterior que acabo de probar. Entonces vamos a llamar la dimensión del espacio vectorial el número de vectores que tiene cualquiera de sus bases. Es decir, como cualquier base que tomemos del espacio B tiene que tener la misma cantidad de vectores, entonces nosotros decimos que la dimensión de B es n, donde n es el número de vectores que hay en una base, en cualquier base, porque todas las bases tienen la misma cantidad de vectores. De esta manera, B se denomina un espacio vectorial de dimensión finita. Es decir, cuando hay un número finito de vectores en una base, decimos que este es un espacio vectorial de dimensión finita.
Bueno, y cuando no es de dimensión finita, es decir, que no hay número finito de vectores, se llama dimensión infinita, como estaba aquí originalmente, obviamente. Entonces aquí tenemos que decir que, bueno, en caso contrario se llama espacio vectorial de dimensión infinita. Y como un caso especial, si el espacio vectorial está formado por el espacio trivial, que es solamente el cero del espacio, acuérdense que el cero del espacio como único elemento es también un espacio vectorial, se dice que ese espacio vectorial tiene dimensión cero. O sea, una base para el espacio vectorial no es ningún vector, es decir, entonces el espacio vectorial tendría dimensión cero. Ese es un caso particular y especial para la dimensión cuando el espacio es el trivial formado solamente por el cero. Bien, aclarado ya entonces el concepto de lo que es la dimensión de un espacio vectorial, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a establecer cuál es la dimensión del espacio vectorial muy trabajado ya muy conocido, del espacio euclídeo Rn. Como en Rn hay n vectores linealmente independientes, ya lo establecimos incluso con la base canónica. Recuerden que una base para el espacio Rn, una de ellas era la base canónica, aquella que establecimos que eran n vectores que tenían un 1 en una de sus componentes y 0 en todas las demás. Entonces hay n vectores que ya sería la base canónica, y según el teorema anterior, cualquier otra base que exista para Rn tiene que tener la misma cantidad de vectores. Entonces, como hay n vectores linealmente independientes en esta base que ya es la canónica, entonces se dice que la dimensión de Rn es n. O sea, en cualquier base que tenga Rn tiene que tener n vectores, y por lo tanto la cantidad de vectores es la dimensión del espacio. Veamos el ejemplo siguiente que nos aclara cuál es la dimensión para el espacio de los polinomios de grado n o menor. Nosotros ya vimos que los siguientes polinomios que pertenecen a Rn serían 1, x, x a la 2, hasta x a la n, son una base para p sub n. En casos particulares como p sub 3 tendríamos que la base sería, si consideramos el espacio p sub 3, la base para ese espacio vectorial sería 1, x, x al cuadrado y x a la 3. Vemos allí que hay 4 vectores, es decir, 4 polinomios que serían una base para p sub 3. En forma general, para p sub n, esta sería una base. Aquí estamos contando n más 1 vectores en esta base, y cualquier otra base que haya para p sub n también tiene que tener la misma cantidad. Entonces decimos que la dimensión de p sub n es n más 1. Bien, continuamos. El siguiente ejemplo, la dimensión del espacio vectorial de las matrices de orden m por n. Nosotros cuando estudiamos las matrices, en particular m sub 2, 2, habíamos establecido que la base canónica, vamos a aclararlo un poco más aquí con m sub 2, 2, la base canónica era aquel conjunto de 4 matrices donde nosotros intercambiábamos o rotábamos el valor del número 1 en cada una de las posiciones de la matriz. Entonces vemos allí que en el caso particular de m sub 2, 2 hay 4 vectores en una base, y en cualquier otra base tiene que haber la misma cantidad. Entonces la dimensión de m sub 2, 2 es 4. Pero para generalizar en el conjunto o espacio vectorial de las matrices de orden m por n, es decir, m filas y n columnas, tenemos que rotar el 1, si estamos hablando de la base canónica, a lo largo de n columnas, y luego recorrer a lo largo de m filas, y en total el número de matrices diferentes que pueden haber allí sería m filas por n, es decir, m por n lugares donde se va a cambiar el 1, si estoy hablando de la base canónica. Por lo tanto, la base canónica para mn debe constar de m por n vectores, y cualquier otra base que no sea la canónica, por supuesto, según el teorema anterior, debe tener la misma cantidad de vectores. Por lo tanto, se dice que la dimensión del espacio vectorial general de las matrices de orden m por n es m por n, porque hay m por n lugares donde puedo rotar el 1 en una base canónica, por ejemplo.